Mi nombre es Antonella Di Giuseppe, soy profesora de la materia de farmacología electroquinésica, de kinesiología, junto al profesor Roberto Yunes, que es el jefe de la cátedra. El tema que vamos a ver hoy es el principio de acción de los fármacos. Esto es un poco los primeros temas y quería introducirle dos conceptos básicos que son importantes para empezar con la farmacología, que es qué es lo que es la farmacología. Si la podemos definir fácilmente, decimos que es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Si queremos definir un fármaco, o sea, la definición de un fármaco, en sentido amplio, decimos que es una sustancia química capaz de interactuar con el organismo vivo. O sea, ¿a qué nos referimos a esto? Que es importante. Decimos que es una sustancia química utilizada para, ya sea el tratamiento, la cura, también la prevención o el diagnóstico de una enfermedad, o para evitar la aparición de un proceso biológico no deseado. Es decir, que si queremos definir también, para que podamos entender esta clase de acción de los fármacos, decimos que estas sustancias químicas, los fármacos, actúan modificando actividades celulares, pero lo que quiere decir que no originan mecanismos o reacciones nuevas desconocidas para el organismo, la célula, sino que actúan estimulando o inhibiendo procesos biológicos ya existentes en nuestro organismo. ¿Mm? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, como decíamos que hablábamos de la farmacología en general, también podemos ver en esta diapositiva que la podemos dividir en dos grandes grupos, la farmacodinamia y la farmacocinética. Para estudiarla, nosotros lo que vamos a ver en esta clase es lo que es la farmacodinamia, que es el efecto que ejerce el fármaco sobre el organismo. Si hablamos de la farmacocinética, vamos a hablar del modo con que el organismo afecta al fármaco a lo largo del tiempo, es decir, cómo el organismo modifica al fármaco en el tiempo para que ejerza su acción. Es decir, que vamos a estudiar la absorción del fármaco, su distribución y luego vamos a ver su metabolismo y excreción para que pueda ser eliminado. Pero como dijimos al principio, esta clase entonces vemos la farmacodinamia, el efecto que ejerce el fármaco, las modificaciones que hace en el organismo para llegar a su acción. En esta diapositiva, que vemos una imagen amplia, digamos, con muchos conceptos, los vamos a ir describiendo. Principalmente lo que vamos a nombrar es que los fármacos los podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos los fármacos no específicos o de acción inespecífica, que lo que hacen es ejercer su acción en virtud a sus propiedades físico-químicas, es decir, dependiendo de sus propiedades físico-químicas, cómo van a ejercer su acción. Y no ejercen esta acción sobre una estructura precisa, que ya vamos a ver a diferencia de los específicos. O sea que alterando sus propiedades físico-químicas producen modificaciones en el organismo que llevan a una acción biológica, una acción farmacológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de fármacos de acción no específica, por ejemplo, podemos dar el ejemplo del carbón activado. Muchas veces nosotros compramos o tomamos o hemos escuchado que cuando tenemos diarrea tomamos una pastilla de carbón, ¿no? Cuando tomamos esa pastilla de carbón, lo que hace es que al tener ese carbón activado, propiedades absorbentes en la superficie del medicamento, de la pastilla,
al pasar por el tracto gastrointestinal, absorbe los fármacos y los tóxicos que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Entonces evita que estos se absorban, evitando que haya una toxicidad, son importantes para una desintoxicación, ya sea por algo que hemos comido, por un fármaco que hemos tomado. Otro ejemplo que podemos dar de fármacos no específicos, por ejemplo, es la lactulosa, con el nombre comercial Lactulón, que decimos que es un laxante osmótico, es decir, que permite aumentar, digamos, el tracto gastrointestinal, o sea, cuando el fármaco está en el tracto gastrointestinal, atrae el agua por efecto osmótico, entonces esa materia fecal va a disminuir su tamaño para que sea más fácil eliminarlo. Pero, digamos, el efecto de su fármaco decimos que no es específico por su acción osmótica. Otro ejemplo, por ejemplo, es la glicerina, que también capaz han escuchado que la glicerina se usa como laxante. En este caso es porque tiene un efecto lubricante y lo que hace es que esa materia fecal que ya está presente en el organismo sea más fácil eliminarla. También otro ejemplo para que se den cuenta de este tipo de fármacos, que como dijimos no son la mayoría son de los fármacos de acción específica, pero otro, por ejemplo, es cuando utilizamos un antiácido, por ejemplo el hidróxido de magnesio, quizás lo han escuchado como un alical o una milanta. Cuando nosotros tomamos ese hidróxido de magnesio, debido a sus propiedades químicas, por su estructura, cuando la disolvemos en la boca o la tomamos, evita o disminuye esa acidez que está produciendo el estómago. Entonces, cuando nos vamos a los fármacos de acción específica, es los fármacos, que dijimos que eran la mayoría, que lo que van a hacer es ejercer su acción sobre una estructura precisa, ¿no? Que esta estructura precisa es una macromolécula proteica que llamamos receptor. Pero también, cuando hablamos de fármacos de acción específica, también podemos decir que actúan como falsos sustratos o también modificando los sistemas de transporte o enzimas, que es lo que vamos a ver en esta imagen. Entonces, vamos ahora a describir lo que vemos en esta imagen, que como dijimos es amplia, pero bueno, vamos a tratar de irla entendiendo por parte. Si nos vamos al lado izquierdo, arriba, bien arriba vemos que dice terminal nervioso. Entonces vemos un terminal nervioso, ¿no? Que es lo que llamamos el botón sináptico, que es con el cual las neuronas hacen sinapsis. Vamos a ver que en ese terminal nervioso se van a sintetizar diferentes sustancias transmisoras. Por ejemplo, vemos en el cuadro que las sustancias transmisoras, ¿cuáles teníamos? Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, el neurotransmisor GABA y glutamato. Estas sustancias transmisoras son las que se van a sintetizar en el terminal nervioso. Entonces vemos que por captación de un precursor actúan ciertas enzimas y ahí vemos que se forma como un rombo, que eso sería ese neurotransmisor, esa sustancia transmisora que se ha formado, que se ha sintetizado, digamos, y ese neurotransmisor es el que se almacena en las vesículas, que lo vemos un poquito más abajo. Esas vesículas son las que almacenan los neurotransmisores. Cuando esas vesículas se fusionan a la membrana del terminal nervioso, vemos que se eliminan los neurotransmisores. Entonces, esos neurotransmisores, sustancias transmisoras, son las que vamos a ver que se unen al receptor, donde vemos que dice complejo receptor canal, por ejemplo, vemos que se va a unir a ese receptor para ejercer su acción. Entonces, si nosotros decimos que, por ejemplo, podemos administrar un fármaco, vamos a decir que ese fármaco puede ser agonista o puede ser antagonista.
Si decimos que vamos a dar un fármaco agonista, vamos a decir que vamos a dar un fármaco que va a producir la misma acción que esa sustancia endógena que se une a ese receptor, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que se une el neurotransmisor o la sustancia transmisora acetilcolina y, por ejemplo, en cuanto a la contracción muscular, lo que hace ese neurotransmisor que se produzca una contracción muscular, yo al dar un fármaco agonista va a producir su misma acción, que es el neurotransmisor. Si yo doy un fármaco antagonista, lo que va a hacer es, al unirse a ese receptor, lo que hace es lo bloquea, es decir, impide que esas sustancias endógenas se unan a ese receptor para poderlo activar. Es decir, no lo va a activar, pero sí va a generar una respuesta farmacológica. Por ejemplo, vamos a ver si lo podemos entender un poco mejor. Si yo me voy, por ejemplo, a la adrenalina. La adrenalina es una sustancia transmisora que al llegar al corazón, por ejemplo, es lo que produce que se mantenga el ritmo cardíaco, la presión arterial. Cuando una persona tiene hipertensión, lo que le voy a administrar es un fármaco, por ejemplo en este caso beta bloqueante, beta adrenérgico bloqueante, que lo que va a hacer es unirse a ese receptor, que es un receptor que se llama beta, para inhibir la acción de la adrenalina. Entonces lo que estamos logrando es que disminuya la presión arterial y el ritmo cardíaco. Estoy dando un antagonista. Por ejemplo, el carvedilol, quizás lo han escuchado. Otro ejemplo, cuando se libera de los terminales nerviosos la acetilcolina, otro neurotransmisor, por ejemplo, al llegar a la fibra nerviosa, la acetilcolina lo que hace es producir la contracción muscular al unirse al receptor que está ubicado en las fibras musculares, que es el receptor nicotínico. Entonces, si nosotros damos un fármaco, por ejemplo, tubocurarina, becuronio, pancuronio, son fármacos que lo que van a llegar a producir es la parálisis muscular. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Llegan a estos receptores nicotínicos ubicados en las fibras nerviosas y al unirse a ellos evitan que se una la acetilcolina. Entonces, ahí es cuando llegan a la parálisis muscular. Todos estos ejemplos que vamos nombrando son para que puedan entender, ¿no es cierto?, como dijimos, cómo era la acción de los fármacos. No quiere decir que se lo tengan que estudiar y son temas que vamos a ir viendo a lo largo del año, pero es un tema para ser el primero quizás difícil de entender. Bueno, si nos vamos al segundo cuadro del lado izquierdo, vemos que dice pocos fármacos bloquean la inactivación del transmisor. Es decir, nosotros habíamos dicho que ese neurotransmisor se liberaba, ¿no? Y cuando se liberaba llegaba al receptor ejerciendo una acción. Pero luego esa sustancia endógena, también las nombramos como sustancia endógena, esos neurotransmisores, al ya terminar de producir su acción, lo que hacen es degradarse por degradación enzimática, o también lo que pueden hacer es volver a ingresar al terminal nervioso por recaptación. Entonces, por ejemplo, un fármaco podemos decir que actúa bloqueando la recaptación. Los antidepresivos tricíclicos, ¿qué pasa? Para entender en este ejemplo, cuando una persona tiene depresión, que decimos que es una depresión biológica, es porque están disminuidos los neurotransmisores serotonina y noradrenalina. Entonces, al dar un fármaco como un antidepresivo tricíclico, por ejemplo, la amitriptilina, lo que estamos haciendo es inhibir la recaptación de estos neurotransmisores, por lo tanto, aumentan su concentración para ejercer su acción. Cuando decimos otro ejemplo, inhibidores enzimáticos,
los anticolinesterasas, decimos que van a inhibir esta enzima o sea que esta enzima lo que hace es producir la degradación de la acetilcolina. Entonces, si nosotros inhibimos la enzima a la acetilcolinesterasa, lo que hacemos es inhibir la degradación de la acetilcolina, o sea que este neurotransmisor va a aumentar. Por ejemplo, por ejemplo, sucede cuando damos un fármaco como se llama la neostigmina, que se suele dar en una enfermedad que se llama la miastemia gravis, que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque hay parálisis muscular. Entonces, lo que damos es este fármaco anticolinesterasa, que lo que hace es que aumente la acetilcolina, que es lo que produce la contracción muscular. Bueno, ese era otro grupo de fármacos. Después, si nos vamos al tercer cuadro de la izquierda, decimos que algunos fármacos inhiben enzimas. Otra forma actual de los fármacos, entonces vamos a decir que es inhibiendo enzimas. Por ejemplo, habíamos dicho, en el caso anterior habíamos nombrado los anticolinesterasas. Ese también sería dentro de este grupo. También tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la monoaminoxidasa y la ciclooxigenasa. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de la monoaminoxidasa, es también otro tipo de antidepresivos. Como habíamos dicho entonces, en el ejemplo anterior, que la depresión estaba disminuido la noradrenalina y serotonina, esta monoaminoxidasa es una enzima que degrada estos neurotransmisores. Entonces, si yo inhibo a esta enzima, lo que voy a hacer también por otra acción del fármaco es aumentar la serotonina y noradrenalina, porque lo que estoy haciendo es inhibiendo la enzima que los degrada, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al otro ejemplo, que es la ciclooxigenasa, es una enzima que es la que genera, las sustancias encargadas de producir la inflamación. Cuando nosotros damos un fármaco que se llaman de glupoaine, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que también los vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que quizás lo conocen ustedes como diclofenac, ibuprofeno. Bueno, estos fármacos son los que actúan inhibiendo la ciclooxigenasa, que al inhibir esta enzima, que es la que genera las sustancias que llevan a la inflamación, vamos a producir su efecto antiinflamatorio. Hasta ahí vamos con los fármacos que inhiben entonces diferentes tipos de enzimas para llegar también a una acción farmacológica. Cuando nos vamos al lado izquierdo de la imagen, al lado derecho, perdón, ya vimos el lado izquierdo, al lado derecho, vemos que dice en el cuadro hormonas. Entonces, los que vemos es una célula glandular endocrina, que en esa célula glandular endocrina se generan las enzimas, las hormonas, a partir de enzimas, por un precursor. También como los neurotransmisores, estas hormonas se almacenan en vesículas y estas vesículas, al fusionarse con la membrana de la célula glandular, se liberan a la sangre, donde van a llegar al receptor que se une. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en este caso también, si nombramos hormonas, como por ejemplo endocrinas, como la insulina, la levotiroxina, el cortisol. En este caso, por ejemplo, si nosotros damos para la hipertensión la levotiroxina, lo que estamos haciendo es un fármaco agonista que lo que está haciendo es producir el mismo efecto que la levotiroxina endógena. También hay otras hormonas que las nombramos como locales, por ejemplo la histamina, la serotonina,
En el caso de darles un ejemplo, por ejemplo, la histamina, es que la histamina es una sustancia que se libera durante los procesos alérgicos. Aumenta en la alergia la histamina. Entonces, nosotros lo que damos es un antialérgico. Capaz que lo han escuchado ustedes como Aerotina, marca comercial, o Loratadina, que es la droga, que lo que es un fármaco antihistamínico. Lo que hace es disminuir, digamos, el efecto de la histamina, un fármaco antagonista. Bueno, cuando nos vamos al sector de que cuando estos fármacos o la sustancia endógena se unía al receptor, lo que no comentamos es que cuando ese receptor es activado, ya sea activado por un agonista o ocupado por un antagonista, lo que se desencadena una serie de reacciones y efectos que van a llegar a producir la respuesta celular, el efecto del fármaco, la respuesta farmacológica. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y en esta imagen nos queda un cuadro, el de la derecha abajo, que también decimos que algunos fármacos pueden actuar inhibiendo los procesos de transporte. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos de transporte, cuando nos íbamos a la membrana celular, nosotros sabemos que tenemos canales iónicos, ¿no? Por ahí en este tema de los canales, de las membranas, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, conviene repasar un poco como tarea lo que es la parte donde lo vieron en biología. Entonces, si nos vamos a los canales iónicos, sabemos que son canales que están en las membranas celulares que permiten el pasaje iónico, ya sea a favor o en contra del gradiente electroquímico. Entonces, un ejemplo de fármacos que actúan en estos procesos de transporte son los anestésicos locales, que lo que hacen es bloquear los canales de sodio, ¿no? Entonces, cuando yo doy un anestésico local, este receptor se encuentra unido a ese canal, entonces al unirse ese anestésico local, por ejemplo, la lidocaína o la benzocaína, que quizás lo han escuchado o lo han utilizado, al unirse a ese receptor que está asociado a un canal iónico, lo que hace es evitar la entrada del ion sodio. Entonces no se genera el potencial de acción llevando a la anestesia local. También tenemos otro ejemplo de fármacos que ya actúan en transportes activos, donde tenemos la ATPasa, por ejemplo, los glucósidos cardiotónicos. Lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas es de los receptores farmacológicos, o sea, el receptor en sí. Habíamos dicho que eran estructuras macromoleculares que son de naturaleza proteica. También decimos que a veces están asociados a radicales lipídicos o hidrocarbonados y que se localizan en gran número, o en la mayoría, en las membranas externas de la célula. Pero también algunos se pueden encontrar en el citoplasma o en el núcleo celular. De los receptores, entonces decimos, cuando hablamos de que tienen dos funciones, decimos dos funciones muy importantes, que es unirse al ligando específico, es decir, que sean específicos para cada ligando. Por eso vamos a ver después, o lo que vemos es que tienen una forma específica, esos receptores, que el ligando que venga sea específico o lo más específico posible, porque a veces no son del todo específicos y también es cuando llegamos a ver otros efectos farmacológicos, no solamente el deseado. Y también decimos que otra función importante es llegar a promover la respuesta-efecto, es decir, la respuesta farmacológica, el efecto farmacológico al cual queremos llegar.
Bueno, la clasificación de estos receptores, tenemos 4 tipos de receptores. Tenemos los receptores asociados a canales iónicos, los receptores asociados a la proteína G, los receptores de membrana con actividad enzimática propia y los receptores con actividad tirosincinasa. Estos 4 tipos de receptores son los que vamos a ir nombrando en las siguientes diapositivas. Si bien no hacemos una descripción muy amplia, que también ustedes lo van a encontrar en los libros, pero reconocer cada uno de ellos y cómo actúa. Tenemos entonces el primer grupo que decíamos que eran los receptores asociados a canales iónicos. Decimos que la fijación del ligando, en el caso que hablamos de la sustancia endógena, como vimos, o el receptor, altera la configuración de esa estructura de receptor-canal y al producirse esa modificación es lo que lleva a el cambio o modificación del flujo de iones que circula por él, por ese canal iónico. Estos receptores son proteínas grandes que están compuestas por 5 subunidades enlazadas dentro de la membrana. Que decimos que estas 5 subunidades, acá vamos a ver primero la imagen, se las muestro, donde vemos las 5 subunidades, 2 alfa, una beta, una gamma y una delta, ¿no? Entonces, esas 5 subunidades consta de una cadena de aminoácidos que forman 4 segmentos transmembranas. El M1 hasta el M4, M1, M2, M3 y M4, que tienen un extremo N extracelular, o sea, un extremo amino, sería no N, amino extracelular, y un extremo carboxilo intracelular. Entonces, en esta imagen, que también es bastante ilustrativa, vemos, entonces habíamos dicho, los 5 subunidades proteicas, donde cada una de ellas tiene una cadena de aminoácidos que forma las 4 subunidades, M1, M2, M3 y M4. ¿No? Acá vemos que este sería el receptor, ¿no es cierto?, como vemos en la imagen, que está en la membrana celular. Entonces, ahora vamos a ver que en ese receptor, que lo vemos acá también, un poco una imagen más real, vamos a ver que ese receptor puede ser también el mismo canal iónico, que lo muestra acá la flecha, que hay un flujo de iones al interior celular, o puede ser que ese receptor y canal formen, sean proteínas diferentes. Acá vemos en el lado derecho donde nos extrae como si fuera una imagen ampliada de lo que es el receptor, donde va a tener el sitio de unión del ligando con los extremos aminos y carboxilos. Entonces, como dijimos, podemos diferenciar en este tipo de receptores que están asociados a canales iónicos, que van a cambiar el flujo de iones al actuar un ligando. Estos receptores pueden ser de 2 tipos. Si el receptor, ¿no?, el receptor al cual se une el ligando y el canal iónico forman parte de la misma proteína, o que ese receptor y ese canal formen parte de proteínas diferentes, sean proteínas separadas, que al activarse se acoplan por elementos transductores, la proteína G. 2 tipos vamos a tener entonces. Acá lo vemos en una imagen, también les busqué esta imagen bastante animada, pero para que lo entiendan bien. Por ejemplo, en este caso sería cuando el receptor, que vemos que dice en el lado izquierdo, receptor, en el cual se une un neurotransmisor, la pelotita verde sería el neurotransmisor, se une a ese receptor, que forma una proteína. Y del lado izquierdo vemos de color violeta el canal iónico,
al cual circulan los iones a través de él. Entonces, en este caso, como dijimos, el tipo de receptor que estamos viendo acá es que cuando el receptor y el canal iónico forman parte de proteínas diferentes. Cuando este neurotransmisor se une al receptor, la pelotita verde, vamos a ver que se desencadena una serie de reacciones donde se activa una proteína G que está adosada a ese receptor y por una serie de reacciones activa ese canal iónico que permite la entrada de los iones. Y en esta otra imagen vemos entonces que ese canal iónico, que es de color violeta, va a tener sitios que son sitios específicos al cual se unen esos neurotransmisores. Pero como vemos, el sitio de unión del neurotransmisor, que sería la pelotita verde, es la misma proteína que es el canal iónico, el cual ingresan los iones. Entonces el neurotransmisor se une a ese sitio del canal iónico, que es un sitio específico para el receptor, para el ligando. Cuando el ligando se une a ese receptor, se abre el canal iónico permitiendo la entrada de los iones, generando la respuesta farmacológica. Bueno, esta también es otra imagen que lo que hace es mostrar también ilustrativamente bien cómo tenemos el lugar del canal que tiene un ligando para esa sustancia endógena o ese fármaco, y que al unirse ese ligando al canal, que es de color amarillo, vemos que pasa al segundo estado, que es cuando activa el canal iónico y entran los iones. En esta diapositiva vemos un ejemplo. Por ejemplo, los canales iónicos acoplados al ácido gamma aminobutírico, el GABA, le decimos GABA. Por ejemplo, entonces el GABA está asociado a los canales de cloruro, como vemos acá, del cloro. Entonces, cuando nosotros dábamos un fármaco GABA agonista, como vemos del lado derecho arriba, dice GABA agonista, lo que vamos a dar un fármaco, por ejemplo, unas benzodiazepinas, barbitúricos. Las benzodiazepinas, para que se guíen qué fármacos son, capaz que lo han escuchado, que son los ansiolíticos, clonazepam, alprazolam. Cuando damos un fármaco de estos, lo que hace es unirse a este receptor GABA, ¿no? Permitiendo la apertura del canal. Entonces ingresa el ion cloro, produciendo el efecto ansiolítico. O puede ser que demos un GABA antagonista que al unirse a este receptor GABA, inhibe la entrada de cloruro. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, los DBI péptidos, entre otros. Si nos vamos al segundo grupo de receptores, tenemos los receptores asociados a la proteína G. Cuando hablamos de estos receptores asociados a la proteína G, que es la mayoría de los receptores, decimos que al fijarse el ligando al receptor, activa esta proteína G, la cual a su vez activa o inhibe un sistema enzimático que regula la síntesis de segundos mensajeros o actúa sobre un canal iónico. Como habíamos visto, que la proteína G también puede intervenir cuando el receptor y el canal iónico se encuentran en proteínas separadas, actúa la proteína G. También tenemos cuando directamente el ligando, es decir, el fármaco que hemos administrado, la sustancia endógena, se une al receptor, se va a activar esta proteína G que va a ser la que llega a el efecto farmacológico. En la próxima diapositiva, lo que vemos entonces acá es cómo actúa la proteína G. Tenemos entonces en la imagen la membrana celular, que tenemos el espacio extracelular y el espacio intracelular. Entonces, en esa membrana celular vemos el receptor,
por ejemplo, un beta receptor, donde se une el ligando un beta agonista. Al unirse el ligando al receptor, activa la proteína G, es decir, le produce un cambio de conformación a la proteína G, que es la que vemos que dice que está formada, que vemos que está formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Esa proteína G, al ser activada, la subunidad alfa se une al guanosin trifosfato, GTP, ¿no? Y esa unión de la subunidad alfa de la proteína G al guanosin trifosfato se disocia y lo que hace es activar la enzima adenilciclasa. Esa adenilciclasa, al ser activada, es la que degrada el ATP, que es el adenosin trifosfato, a AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico. Ese AMP cíclico es el que llamamos segundo mensajero. Entonces, ese segundo mensajero lo que hace es muy importante porque lo que hace es activar la proteína quinasa, que esta enzima lo que hace es cataliza la fosforilación de los diferentes sustratos proteicos, que esa fosforilación de determinados sustratos es lo que lleva a producir el efecto biológico, digamos, o en el caso de que estamos administrando un fármaco, el efecto farmacológico. En esta diapositiva, en el caso de este receptor, lo que se produce, por ejemplo, es la relajación del músculo liso. Pero lo que nos queremos referir es que después de todo este proceso de que el canal, de que el receptor es activado por el ligando y se activa la proteína G, por esta serie de cascada de efectos, lo que vamos a llegar es a la acción biológica. El tercer grupo de fármacos son los receptores de membrana que tienen actividad enzimática propia. Estos tipos de receptores no son tan habituales como los de la proteína G, que habíamos dicho que son los que se encuentran en su mayoría, donde en este caso los receptores lo que tienen es una porción intracelular, o sea, en el espacio intracelular, la porción, en ese espacio el receptor tiene una actividad enzimática propia que actúa sobre sustratos específicos. Para entenderlo mejor, en realidad pasamos al cuarto tipo de receptores, que son los receptores con actividad tirosincinasa, pero en realidad este tipo de receptores es como que se incluye dentro de los anteriores que tienen propiedad enzimática, tienen actividad enzimática propia, pero estos se encuentran en el núcleo. Entonces, cuando hablamos de los receptores con actividad tirosincinasa, lo que vemos es que tienen un dominio extracelular de unión al ligando, como todos, y también el receptor tiene un dominio transmembrana y el dominio intracelular es el que tiene esa actividad tirosincinasa intrínseca, que cuando es activado produce la autofosforilación de esas tirosinas intracelulares que pertenecen al mismo receptor y activan la tirosinquinasa que fosforila o activa muchas sustancias, muchas moléculas que llevan a efectos en cascada, es decir, que lleva al efecto que queremos lograr. Esta es la diferencia con los otros receptores, que estos receptores se encuentran en el núcleo celular, no en la membrana. La acción, decimos que hay cambios en la actividad proteica y también hay cambios en la expresión genética. Y los ligandos de estos receptores son el factor de crecimiento, por ejemplo, epidérmico, también otro ligando es la insulina, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas y las citocinas. Acá en esta imagen lo vemos un poco más detallado, donde podemos ver, para que se entienda, vemos entonces
el receptor, donde tiene la unión al factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento se une al receptor. En el lugar de unión tenemos el lugar, digamos, transmembrana, el sector transmembrana, y después tenemos en la porción intracelular la acción del fármaco, del receptor que habíamos dicho que tiene actividad tirosinquinasa. Entonces, cuando, por ejemplo, ese factor de crecimiento se une, esa actividad propia del receptor de tirosinquinasa genera una señal de transducción al núcleo que lleva a la activación genética, que es lo que lleva a la división celular. Por ejemplo, cuando hay un daño celular, lo que se une es el factor de crecimiento para producir una división celular. Bueno, en esta otra imagen lo vemos un poco más amplio, pero estamos viendo en realidad lo mismo de recién, que cuando este ligando, ya sea también puede ser la insulina o el factor de crecimiento o las citocinas que hemos nombrado como ligandos, se unen a estos receptores tirosinquinasa. Al activarse, entonces esos residuos de tirosina, como vemos en la segunda imagen, se activan y son los que van a llegar en la tercera imagen por liberación de residuos fosforilados de tirosina a la respuesta celular. Otra imagen para que lo puedan seguir dimensionando. Bueno, es lo mismo que las anteriores. Como decíamos, vemos, acá te muestra las subunidades por las que está formado ese receptor. Decimos que estos receptores tienen dos subunidades alfa, que es la zona de unión al ligando, que está formado por puentes disulfuros entre dos cadenas alfa, y después tenemos dos cadenas betas, donde esas cadenas betas son las que tienen el dominio catalítico tirosinquinasa, que van a llegar a generar la respuesta. Bueno, para terminar de hablar un poco, o sea, concluir un poco de lo que es los receptores en sí, vamos a decir que tenemos dos requisitos básicos de los receptores. Una de ellas es la afinidad, o sea, que tenga ese receptor una afinidad elevada por el fármaco. Es decir, que esa afinidad elevada por el fármaco para que se fije a él aun cuando se encuentren concentraciones muy pequeñas. Y cuando hablamos de especificidad, decimos que este receptor sea lo suficientemente específico para distinguir una molécula de otra aun cuando se parezca, ¿no? Son los requisitos que debe tener un receptor para que sea bastante específico y digamos, y que pueda llegar a una respuesta que es la que deseamos. Y cuando hablamos de la interacción del fármaco receptor, acá vemos en esta diapositiva, que es lo que venimos hablando, que es un poco esquemático, que decíamos que cuando el fármaco se une a ese receptor, que ese receptor tiene, digamos, la forma específica para ese determinado fármaco y se activa esta serie de efectos que vimos, llega a la respuesta, ¿no?, del fármaco. Y como dijimos, para que esto se dé adecuadamente, habíamos dicho que dependía de la afinidad del receptor, de la especificidad y también de la actividad intrínseca, es decir, esa unión específica a ese fármaco, a ese receptor, que es lo que hablamos ahí un poco de cuando es los tipos de unión. Generalmente las uniones del fármaco con el receptor son uniones iónicas, que son reversibles, pero también se pueden dar uniones covalentes o uniones de Van der Waals, pero la mayoría de la unión del fármaco con el receptor son a través de una unión iónica. Bueno, y por último, lo que vemos acá es la diferencia entre ocupación y activación del receptor. O sea, que
que esto es lo que por ahí les quería hacer ver, cómo podemos ver que el ligando al receptor debe tener la forma adecuada para que se una a ese receptor. Entonces nosotros decimos que si tenemos un agonista y tenemos el receptor, cuando ese agonista se une a ese receptor, produce la ocupación de ese receptor, que vemos que dice que tiene una afinidad ya por ese receptor, y cuando llegamos a la activación, que es por la eficacia de esa unión, ya tenemos la activación del fármaco receptor que nos va a llevar a una respuesta. En cambio, si lo vemos con un antagonista, como vemos abajo, vemos que un antagonista se une al receptor, que tiene su forma adecuada, que es adecuado para él, pero que sí tiene afinidad y se une, pero en realidad no lo activa. Esto en realidad, esta imagen la modificaríamos porque dice que hay ausencia de respuesta. En realidad no decimos que hay ausencia de respuesta, sino que no hay activación del receptor, sino lo que habíamos dicho, que los agonistas lo que hacen es, ocupar el receptor, evitando que la sustancia biológica, endógena, se una a él. Entonces lleva también a una respuesta farmacológica. Entonces, esta clase no es muy larga, pero sí habrán visto y escuchado que introducimos muchos conceptos nuevos para ustedes y que lo que queremos con esta primer clase es que ustedes vayan incorporando conceptos de la farmacología. Lo que les va a quedar como actividad, aparte de este PowerPoint, y debido a la circunstancia que no lo podemos hacer con ustedes personalmente, donde también se puede intercambiar opiniones o saber las dudas, bueno, nos las van a poder preguntar. También, si es necesario, lo volveremos a ver cuando nos podamos ver. Igual, también pueden sacar sus inquietudes enviándonos vía mail o por la página de la universidad. Lo que les queda de tarea, entonces, aparte de este PowerPoint, como decíamos, es del libro de Nils, que está en la página de Roberto Yunes, que seguro ya la tienen y la han abierto. Es del libro de Nils, esta imagen que tenían al principio, donde veíamos todas las acciones de los fármacos, lo podemos ver en ese libro, que es un libro que se basa en este tipo de imágenes, en esquemas, donde explica estos conceptos que hemos visto. Pero ¿qué pasa? También el libro de Nils es un libro donde tiene muchos conceptos y en una explicación acotada. Entonces lo que recomendamos es que utilicen otra bibliografía, como por ejemplo el libro de Flores, que bueno, si bien ahora no pueden acceder a ellos, lo tienen en la biblioteca de la universidad, donde bueno, pasa a ser un libro quizás muy amplio para ustedes, pero que pueden utilizarlo para entender mucho de estos conceptos y también ampliarlos. Y como les decía, también de actividad, si les cuesta un poco lo que hemos hablado, ¿no? De lo que es enzimas, de lo que es el transporte de iones, de lo que es la membrana celular, todos esos conceptos son los que han visto ustedes en biología. Entonces, cualquier duda o si no tienen un recuerdo amplio de todos esos términos, repásenlos. Y cualquier duda nos vamos a estar comunicando.